Buenos días, soy el Moré y Roé Josué Enrique de esta Quejilaja, Erojé, congregación de mi poderoso en este municipio de Juan Rodríguez Clara, Veracruz, México. Envío saludos para todos nuestros ajín, todos nuestros hermanos y hermanas, y los javerín y los amigos que nos ven a través de este canal de YouTube, pues a unas horas después del terremoto del 7 de septiembre, pues damos toda rabá a nuestro Abba Yahweh, damos muchas gracias a nuestro Elohe Yahweh, que pues todos estamos bien aquí en este municipio, pero en otros lugares, en otros estados, lamentablemente pues hay pérdidas humanas tras este fuerte terremoto que se sintió hace unos días, y pues es algo que nosotros entendemos que son señales antes del regreso de nuestro Mashiach Yahshua. Envío saludos para nuestros ajín y ajotis que han estado pues al pendiente, han estado llamándonos, preguntando cómo estamos. Envío saludos al ajín Gustavo allá en El Paso, Texas, también a su esposa, la Hot Sandy. Envío saludos a nuestra amada Hot Alma allá en California. Envío saludos para también la Hot Mónica aquí en México, para la Hot Amparo Guamani de Perú, también para la Hot Ana Villagómez, y para todos nuestros ajín y ajotis, para el Moré Alan Moshe, para todos nuestros hermanos y hermanas que han estado pues preocupados, que también nos hemos escrito por Telegram, pues les envío saludos, amados ajín, a todos ustedes, que pues hemos estado al pendiente aquí en la República Mexicana, y los que han estado pues también a nivel internacional pues preguntándonos por vía WhatsApp pues cómo se encuentra aquí la República Mexicana tras ese fuertísimo terremoto del 7 de septiembre en la noche. Pues gracias a nuestro Abba Yahweh, por aquí estamos bien aquí en Veracruz, México, pero pues en otros estados sí hay afectaciones grandes. Pues el tema para el día de hoy, amados ajín, ajutis, hermanos y hermanas, se titula sobre las malas traducciones de las Biblias crean confusión. Las malas traducciones de las Biblias crean confusión. Este tema es muy necesario porque hay muchas personas que aún se siguen aferrando a la traducción que tienen, a la traducción que le han enseñado, y dicen que esa es la verdadera traducción de las Escrituras. Pero debe de entenderse que aquellos que hacen una traducción deben de ser totalmente fieles al pasar una palabra de un idioma a otro, para que la gente pueda entender en el contexto original lo que se está queriendo decir, lo que se está queriendo enseñar. Pero lamentablemente muchas personas no son honradas ni para pasar de un escrito de un original al nuevo que se va a hacer en otro idioma. Por ello es una responsabilidad muy grande que cae sobre aquellos que hacen una traducción de una escritura, porque dice la escritura claramente que nada de lo que hay se le puede quitar a la palabra, ni se le puede aumentar, sino tiene que ser lo justo. A eso es lo que tiene que hacerse. Así que quiero ir a unas citas, leer una cita de las escrituras, que en el mundo cristiano, por Biblias traducidas por el cristianismo, pues no han sido lo más fiel al original. Por ejemplo, en Juan 1:1 vemos que la mayoría de las Biblias cristianas dice lo siguiente. En el libro de Juan, capítulo 1, verso 1, dice aquí en esta Biblia la Reina Valera, que es la más popular en el mundo cristiano, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí muchas personas dicen, ahí está Jesucristo, como le llaman, es Dios, es el Todopoderoso y la Trinidad, y por eso salen doctrinas erradas por tener una mala traducción a la mano, y la gente se sigue aferrando y decir, este es el original y este es el verdadero, pero esto no es ni el original ni lo verdadero. Por ejemplo, vayamos a la traducción de las Sagradas Escrituras, la versión israelita nazarena, conocida como la BIN, y entre más traducciones que se están restaurando, vamos a leer esa misma cita, ese mismo libro que corresponde a Johanán, mal llamado Juan, pero es Johanán,
capítulo 1, verso 1, dice lo siguiente. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con el Todopoderoso, y el Verbo era poderoso. Aquí nos damos cuenta que hay una separación. Dice, en el principio existía el Verbo, una separación concordante y correcta. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con el Todopoderoso, y el Verbo era poderoso. Aquí nos está diciendo que el Verbo al mismo tiempo era el Todopoderoso. Si nos explica bien que en el principio, para que usted lo entienda, claramente dice, en el principio existía Yahshua, y Yahshua estaba con Yahweh, y Yahshua era poderoso. Así es como debe de decir las verdaderas traducciones de ese pasaje de Juan 1:1. Pero lamentablemente la pluma mentirosa de los escribas ha adulterado en los textos y enseña una doctrina que realmente es errónea. ¿Y por qué? Por un error de traducción, por una palabra que no se escribió correctamente y se traduce mal, y por ello es la confusión. También en el Sefer, en el libro de Romanos, capítulo 11, verso 17, vayamos al texto de Romanos, capítulo 11, verso 17, dice lo siguiente. En el texto original dice, si alguna de las ramas fueron desgajadas y a ti, siendo olivo silvestre, te han injertado entre ellas y te han hecho copartícipe de la raíz, es decir, de la abundante savia del olivo. Esto lo dice en Romanos, capítulo 11, verso 17, en el texto original, en el texto corregido. Pero veamos cómo dice en la versión Reina Valera. Dice lo siguiente. Que si algunas de las ramas fueron quebradas, y tú siendo acebuche, has sido ingerido en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la grosura de la oliva. Aquí vamos a ver, y hay que entender lo que estamos leyendo. Aquí el punto al que me refiero es donde dice, y has sido hecho participante de ella, donde dice, siendo acebuche, has sido ingerido en lugar de ellas. Aquí dice en lugar de ellas, mientras en el otro, en el texto original, dice ha sido copartícipe junto con ellas. Aquí, por ejemplo, es el origen de la teología del reemplazo, como leímos en el tema pasado, anterior. Aquí por eso dice que si alguna de las ramas fueron quebradas y tú, siendo acebuche, has sido ingerido en lugar de ellas, aquí viene como ese pensamiento de un reemplazo, en lugar de ellas. Quito eso, quito a Israel y meto a la iglesia. Ese es el pensamiento que viene y por eso da esa teología del reemplazo y decir, no, ya ahorita el Israel natural ya no es Israel el que vive allá en Medio Oriente, ahora el Israel verdadero es el Israel la iglesia, ese es el Israel la iglesia. Pero eso es totalmente falso y contradictor, porque la Escritura claramente nos dice que en el texto original lo siguiente, y debemos de poner mucha atención cada que leamos la Escritura. Hay que tener la lectura con detenimiento para poder encontrarle siempre su contexto original. Dice aquí en el texto original, dice, si algunas de las ramas fueron desgajadas y a ti, siendo olivo silvestre, te han injertado entre ellas, vemos, te han injertado entre ellas. Aquí Shaul lo que está hablando no es que ahora a Israel, la herencia de Israel se le da a la iglesia y Israel se le quita. Porque también dice la Escritura, Yahweh ha rechazado a su pueblo en ninguna manera. Eso dice Romanos 11:1. Yahweh no ha rechazado a su pueblo, que es Israel. Entonces habría una contradicción si ese texto quisiera decir eso de Romanos 11:17, de que tú fuiste en lugar de ellas. El texto original dice, tú has sido agregado, para que entiendas, dice aquí, has sido injertado entre ellas. Es el texto, la forma del contexto que se debe de entender, pero por eso, por malas traducciones, hay un mal contexto y eso crea una falsa doctrina, una falsa enseñanza
que muchos, sin querer entenderla bien en el contexto original, se lo creen y eso andan enseñando y predicando una cosa que es totalmente contradictor y falsa. Ahora veamos el texto, libro de Masech, Hechos, en su Biblia cristiana. Primero vamos a la Reina Valera, capítulo 2, verso 41. Hechos 2:41. Dice lo siguiente en la Biblia Reina Valera, dice: Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidas aquel día como 3,000 personas. Dice aquí que a los que fueron recibidos, que recibieron la palabra, fueron bautizados, fueron añadidas a ellos aquel día como 3,000 personas. Bueno, aquí lo que se entiende mal es el contexto de cómo le dicen a la inmersión, al tevilá, le llaman bautismo. Pero bueno, eso es una traducción que se está, pues realmente para la gente que no entiende qué es el tevilá, pero es necesario siempre poner el texto original en cada texto, cada párrafo de la escritura. Porque dice aquí, así que los que aceptaron su mensaje se sumergieron y se agregaron en ese mismo día como 3,000 personas. Hay que entender siempre el contexto de lo que es el tevilá, la inmersión, ponerlo como tal, como inmersión, y no como bautismo, la palabra entre griega y española de batismo, porque muchos piensan que es como el catolicismo romano, que a los bebés le ponen su jicarazo de agua en la cabeza y ya eso es la inmersión. Mientras que el texto original dice tevilá, inmersión, sumergirte adentro de las aguas, eso es la inmersión, la tevilá, y no lo mismo que el contexto cristiano que tienen como el bautismo, que pueden echarte un jicarazo de agua en la cabeza y ya. Eso no es el contexto de la Torá, así que por eso hay que poner cada palabra en su orden de la forma que el Eterno lo ha revelado en su Dabar, en su palabra escrita, que es la Torá. Ahora vayamos al texto de Mateo, en su Biblia cristiana Reina Valera, para que vean la diferencia. Mateo capítulo 11, verso 13. Dice lo siguiente: Porque todos los profetas y la ley hasta Juan profetizaron. Aquí dice así que es hasta Juan, pero es Yohanan. Su nombre correcto es Yohanan porque los nombres propios no se traducen. Dice: Porque todos los profetas y la ley hasta Juan profetizaron, hasta Yohanan profetizaron. Pero hay que entender bien, entonces el Mashiach se queda afuera. El Mashiach es después de Yohanan, después de Juan, como le llaman. Hay que entender claro que no es así el contexto de la Torá, porque no quiere decir que todos los profetas y la ley hasta Juan, hasta Yohanan profetizaron. Entonces el Mashiach Yeshua se quedaría fuera. Y claro que no. Vayamos al texto corregido, al texto original de Matityahu, Mateo, capítulo 11, verso 13. Dice: Porque todos los profetas y la Torá profetizaron acerca de Yohanan. Una cosa diferente es decir que profetizaron acerca de Yohanan a decir hasta Yohanan. O sea, como cortando, decir hasta Yohanan ya se profetizó y el Mashiach quedaría fuera. Pero no, el texto original dice los profetas y la Torá profetizaron acerca de Yohanan. Algo muy distinto a decir hasta Yohanan. Como le digo, pero eso es una mala traducción que da un mal contexto y un pensamiento erróneo de las escrituras, y por ello es la confusión. Es la confusión de la gente, que a veces también la gente no tiene la culpa de que tengan una Biblia totalmente que no les ayude mucho, porque su traducción que tienen, y que la mayoría tiene como esta traducción que estoy utilizando para este análisis, la Reina Valera, no le ayuda en nada, porque tiene pasajes totalmente equivocados y que una mala traducción trae una mala aplicación, y por ello es que hay mucha falsa doctrina, mucha falsa enseñanza en las iglesias, en las religiones, que es donde la gente pues tiene esta idea de que su escritura es la verdad y que lo demás está editado y falso.
pues debe de checarse primero la traducción que está leyendo y de dónde viene, para que se dé cuenta, porque a mucha gente le están dando gato por liebre con una mala traducción de las Escrituras. Ahora también, muchos, por ejemplo, dicen que la gracia es buena y que la ley es mala. Esa también es una falsa enseñanza, una falsa doctrina basado en una mala traducción. Veamos, por ejemplo, Romanos 10:4. Romanos 10:4 dice lo siguiente en la versión Reina Valera. Y por eso es que hay la falsa enseñanza. Dice aquí en Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Ve, aquí que da a entender cuando las personas cristianas leen este pasaje de la Torá, de la Escritura. Porque el fin de la ley es Cristo, dice aquí, para justicia a todo aquel que cree. ¿Qué dice la gente de los cristianos protestantes, los cristianos evangélicos, cuando escuchan este texto y lo leen? Dicen, se le viene a la mente enseguida, con Cristo la ley llegó a su fin ya. Ya no hay ley, para el cristiano no hay ley, ya todo eso se acabó, porque lo leen así en su Biblia, en Reina Valera, Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Dice, no, y ahorita ya nada más me baso por la pura fe y la ley ya no sirve, porque con Cristo la ley ya no existe para el cristiano, ya eso se acabó. Ahora veamos lo que dice en el verdadero texto original de la Escritura, en el verdadero contexto de la Escritura. Dice en Romanos capítulo 10, verso 4. Dice lo siguiente. Porque el objetivo de la ley es el Mashiach para justificación de todo el que cree. Dice claramente, porque el objetivo de la ley es el Mashiach para justificación de todo el que cree. Por eso debe de entenderse bien la carta de Romanos 10:4 en Reina Valera, que no es la palabra fin de finalidad, o sea, de fin de como que ya se acabó, de ese verbo no es, sino el fin al que se refiere la palabra, que se ha escrito mal el contexto, pero debería de decir más explícitamente, más claramente. No es un fin de ya se acabó, ya terminó, ya con Cristo ya se acabó la ley, no. Sino dice la finalidad, el objetivo del Mashiach es justificación a todo aquel que cree. Pero no significa que ya la ley ya se terminó, que se acabó la ley con el Mashiach, no. Sino por eso dice la Escritura en Romanos 10:4, en su verdadero contexto, lo siguiente. Porque el objetivo, porque la finalidad de la ley es el Mashiach para justificación de todo el que cree. Así debe de decir Romanos 10:4 en Reina Valera. Pero no que muchos lo malentienden y como decir, no, ya la ley se acabó, ya la ley terminó, por la palabra fin que aparece ahí. Pero no es de fin de un final, de que ya se acabó, sino es de la finalidad, del propósito, del objetivo de la ley, es el Mashiach, para justificación de todo el que cree, porque la ley sigue vigente. La ley sigue vigente, amados Javerín, amados amigos, y amados Sajín, amados hermanos, que están viendo este estudio, este tema de la Escritura. Así que también otro texto mal traducido de las Biblias cristianas es, por ejemplo, el libro de Hebreos, capítulo 1, verso 8. Dice aquí en Hebreos 1:8 de Reina Valera lo siguiente. Mas al Hijo tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, vara de equidad, la vara de tu reino. Dice aquí esta mala traducción desde el nombre Zeus, que es Dios, y ponen aquí, dice, mas al Hijo tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, vara de equidad, la vara de tu reino. Así ponen aquí, y ya cuando la gente lee aquí donde dice tu trono, oh Dios, y dice, ¿de quién se refieren? Del Hijo, y te está diciendo que es Dios. Entonces, ¿qué es la Trinidad?
porque este texto, esta palabra mal puesta en el texto, da una confusión y muchos dicen, no, es que aquí se refiere al Hijo y al Hijo se le llama Dios y el Hijo quiere decir que al mismo tiempo es el Padre y es el Espíritu Santo y es la Trinidad. Por este texto de forma errónea, que dice tu trono, además dice más al Hijo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, vara de equidad, la vara de tu reino. Ahora leamos en el texto original, Hebreos, Ibrim, capítulo 1, verso 8. Vamos a leer el mismo texto. Ibrim, Hebreos, capítulo 1, verso 8. Para que vean la gran diferencia que hay. Dice aquí, mientras que del Hijo dice, tu trono poderoso permanece para siempre, cetro de rectitud es el cetro de tu reino. Es que la palabra que muchos utilizan como Dios en el español, que viene del griego Zeus, lo que significa en el texto original, cada que viene esa parte en ese verso, debería decir Elohim, que significa poderoso o poderosos. Esa palabra, hebrea, Elohim, que es un verbo superlativo que significa Elohim, que significa poderoso, pero no significa que seas el todopoderoso o que significa que seas Yahweh. Y eso es el error de las malas traducciones, que cuando ven el título Elohim, lo ponen al español y la gente lo entiende como Dios, como si fuera el todopoderoso, cuando ese texto se ha descontextualizado. En primera, porque Dios no es correcto ese título, ya que la palabra Dios, lo he dicho y enseñado con muchas pruebas de que ese título viene del griego Zeus, Teus. Por eso viene esa palabra Zeus, que significa Dios, y que no es correcto. Por eso es correcto traducirlo así y ponerlo, como dicen en Ibrim, Hebreos 1.8, una versión israelita nazarena, que dice lo siguiente: mientras que del Hijo dice, tu trono poderoso permanece para siempre. Cetro de rectitud es el cetro de tu reino. Y sé que muchos van a alegar porque van a decir que yo estoy mal, que estoy equivocado, que usando una mala traducción hecha por mi modo, pero no, esta es una traducción que yo no he gastado ni un peso en hacer una traducción. Hacer una traducción cuesta muchísimo tiempo y dinero, y yo no he manipulado ninguna escritura. Los mismos traductores de las escrituras se han dado cuenta que hay mucho error en las Biblias conocidas como Reina Valera, como la Nueva Versión Internacional, NBI, entre más traducciones cristianas que se están restaurando a un texto totalmente original. Así que la gente que tiene esa idea preconcebida de decir que yo estoy equivocado y que su Biblia dice la verdad, enseñándole estas pruebas, y se siga diciendo que su Biblia Reina Valera o la versión que tiene está bien y que las versiones que se están restaurando están mal, pues eso es cosa de usted. Eso, mi trabajo no es convencerlo de que usted crea lo que usted no quiere creer. Si usted no quiere creer, pues es su vida, es usted. Quien convence a cada uno de nosotros es el Ruach HaKodesh, el poder de nuestro Elohe Yahweh, pero no soy yo, porque yo no estoy, mi trabajo no es convencer a nadie de que crea lo que realmente yo estoy sintiendo en mi corazón a través de la escritura restaurada, de la palabra de Yahweh. Si usted quiere creer lo que usted quiere creer, usted siga creyendo lo que usted quiere creer, pero las pruebas ahí están, de que las malas traducciones traen confusión, las malas Biblias, traducciones de las Biblias, traen realmente confusión y mucha falsa doctrina. Así que ahora veamos los siguientes textos sobre la gracia, o sea que la gracia es igual al favor, porque es algo gratuito, que no se paga nada. La gracia es algo gratis, un favor. Así que veamos los siguientes textos sobre la gracia, porque muchos dicen que la gracia solamente existe en el Nuevo Testamento, como le llaman los cristianos, que es en el hebreo el Berij Hadashad, que es el pacto renovado, pero los cristianos lo entienden como el Nuevo Testamento. Pero vamos a ver desde que el Tanakh, desde como los cristianos también lo entienden como el Antiguo Testamento, se entiende que la gracia ya existía, y que no solamente como dicen los cristianos ahorita, los teólogos cristianos, no, y ahorita ya es por gracia, y antes era por obra. No, pues la gracia siempre ha existido,
desde los tiempos antiguos. Y voy a comprobárselo con la misma escritura. Vayamos al texto, al Sefer, libro de Bereshit, Génesis, capítulo 6, verso 8. Bereshit, Génesis, en su Biblia cristiana, capítulo 6, verso 8, dice lo siguiente: Pero Noach alcanzó el favor de Yahweh. Dice aquí, pero Noach alcanzó el favor de Yahweh. ¿Qué es la gracia? El favor de Yahweh, algo gratis, algo que no paga uno nada. ¿Y por qué fue salvo? Porque alcanzó gracia. Noach alcanzó la gracia de Yahweh. Ahora Bereshit 19:19, Génesis 19:19 dice lo siguiente: Tú has sido muy bondadoso con tu servidor y me has mostrado tanta bondad al salvarme la vida, pero no puedo ir a las montañas, no vaya a ser que el desastre me alcance y muera. Aquí vuelve a decir que por qué son salvos por gracia. Tú has sido muy bondadoso con tu servidor y me has mostrado tanta bondad al salvarme la vida. Yahweh muestra bondad, muestra gracia. Por gracia la gente salva, no por obras. Aquí lo dice la Escritura en estos textos, porque la gracia es algo gratis, un favor. Ahora veamos Shemot, Éxodo, capítulo 15, verso 13. En su Biblia cristiana, Shemot, Éxodo, capítulo 15, verso 13. Dice lo siguiente: En tu amor guiaste al pueblo que redimiste, en tu fuerza los conduces a tu sagrada morada. Como dice, en tu amor guiaste al pueblo que redimiste, en tu fuerza lo conduces a tu sagrada morada. La gracia, que es el favor de Yahweh, siempre ha existido, como dice Efesios, en su Biblia cristiana, capítulo 2, verso 8. Efesios, capítulo 2, verso 8, dice lo siguiente: Porque por un favor son salvos, por medio de la emunach, de la fe, y esto no es de ustedes, pues es don de Yahweh. Así que dice que por un favor, que por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es don de Yahweh. Así que desde los tiempos antiguos nos hemos dado cuenta que ¿por qué? Porque Yahweh no tiene dos métodos de salvación. Él utiliza siempre la gracia, porque por su amor, por su misericordia, nos tiende la mano y dice: vente, agárrate de mi mano y te mostraré mi salvación. La salvación de Yahweh es gratuita, sin pagar nada, no por obras, para que nadie se jacte, no por obras de justicia que uno pueda realizar, sino es por la bondad, la misericordia que se muestra el favor de nuestro Abba Yahweh, de nuestro Padre Yahweh. Así que dice, porque por un favor, porque por gracia, dicen otras traducciones, son salvos, por medio de la emunach, de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es solamente don de Yahweh. Esto lo dice en Efesios capítulo 2, verso 8. Así que como vimos en el Berit Hadashán, el pacto renovado, lo triste es que muchas personas muchas iglesias, por entender mal el contexto de Romanos 10:4 en Reina Valera, que entienden que el fin de la ley es Cristo, como que dicen, ya con Cristo ya no hay ley para el cristiano, ya no hay ley para ninguna persona, porque ya con Cristo ya llegó el fin de la ley. La Torá de Yahweh es perfecta, dice la Escritura. Voy a leer ese texto de Tehilim, Salmos, capítulo 19, verso 7, dice: La Torá, la ley de Yahweh, que lo tienen así escrito en otras traducciones como la ley, pero debería decir la instrucción, la Torá de Yahweh es perfecta y transforma la vida. Los decretos de Yahweh son duraderos y hacen sabio al sencillo. Así que vemos que la Torá de Yahweh es perfecta.
Algo que es perfecto no necesita acabarse, no necesita decir ya lo mochamos y aquí se acabó. ¿Por qué se va a acabar algo que es bueno? La Torá de Yahweh no se ha acabado. Por eso el verdadero contexto de Romanos 10:4 debe decir la finalidad, el objetivo de la ley es el Mashiach para justificación a todo aquel que cree. Así debe decir el contexto de Romanos 10:4, pero no el mal contexto de Reina Valera que dice, con Cristo llegó el fin de la ley, o sea, como que ya se acabó, ya no hay ley para el cristiano ni para ninguna persona, porque ya llegó a su fin la ley. Ese es el mal concepto de Romanos 10:4 en una traducción errónea, como lo hace Reina Valera. Así que por ello muchas personas están en gran confusión y practicando y enseñando una doctrina errada, una enseñanza errada, porque no tienen una buena traducción en sus manos. Están estudiando algo que no les aporta mucho, algo que no les ayuda casi en nada. Porque desde los nombres híbridos que tienen las Biblias Reina Valera, como el nombre de Jesús y de Jehová, los títulos incorrectos como el de Dios y el Señor, títulos incorrectos totalmente, enseñanzas y pasajes falsos, doctrinas erróneas que hacen pues una muy falsa enseñanza de estas Biblias como la Reina Valera y entre otras malas traducciones que hay en el mundo cristiano. Así que por eso, por ese contexto erróneo de Romanos 10:4 de que ya no hay ley, que ya la ley llegó a su fin, es que muchos toman la gracia, toman el favor de Yahweh por libertinaje, lo cual es totalmente muy malo porque la gracia, ¿no? El favor de Yahweh no puede tomarse como libertinaje para decir yo voy a hacer lo que yo quiero, voy a andar con mujeres y no me pasa nada, voy a andar en borracheras y no me pasa nada, puedo andar en idolatría, puedo andar engañando a la gente, puedo andar estafando, puedo andar haciendo lo que yo quiero, y eso es totalmente errado por una mala traducción de las Escrituras, y por eso es que muchos toman la gracia, el favor de Yahweh por libertinaje. Como dice aquí el texto, el libro de Yahudá, Judas en su Biblia cristiana, Judas 4, aquí dice en este texto de la versión israelita nazarena, Yahudá capítulo 1 verso 4. Vamos a ver cómo es esto posible de que muchos toman la gracia, el favor de Yahweh por libertinaje. Dice aquí la Kitbe HaKodesh lo siguiente, en Yahudá, Judas 1, capítulo 1, verso 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antiguo habían sido destinados para esta condenación. Ellos son hombres impíos que convierten la gracia de nuestro poderoso en libertinaje y niegan a nuestro único amo y maestro, Yahshua HaMashiach. Dice que estos son hombres impíos que convierten la gracia en libertinaje. Dice, convierten la gracia de nuestro poderoso en libertinaje y niegan a nuestro único amo y maestro, Yahshua el Mashiach. Esto han hecho estas personas impías. Son hombres que niegan a Yahshua, porque ellos se siguen aferrando a un nombre totalmente errado, como el nombre de Jesús o Jesucristo. Ese es un nombre equivocado que ya se ha enseñado que ha sido por una mala traducción de las Escrituras y que se ha hecho algo malo porque los nombres propios no se traducen. Por eso la Escritura dice en el Sefer, en el libro de Masec, Hechos 4:12, que no se ha dado a los hombres debajo del cielo otro nombre en el cual podamos ser salvos. No se ha dado a los hombres otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Pero la gente sigue diciendo, no importa, se puede traducir el nombre del hebreo al griego, del griego al español y es Jesús. Y punto. Para ellos es eso. Porque no, son hombres impíos que andan en libertinaje y niegan al único amo, que es Yahshua HaMashiach, nuestro amo, y toman la gracia de Yahweh por libertinaje, diciendo puedes comer puerco, puedes comer marrano, puedes comer sangre, en la rellena, en la moronga,
puedes hacer lo que tú quieras, puedes ir a las fiestas paganas, andar celebrando cumpleaños, dándole la mordida al pastel, apagando las velitas, comer la rosca de los reyes, estar participando de festividades como el Día de la Madre, Día del Padre, Día del Niño, Día del Abuelo, Día de la Mascota, etcétera, etcétera, etcétera. Y de todos modos, tú eres salvo, porque ya eres salvo por la gracia, tomándola en vano. La gracia la toman como si fuera nada, porque el contexto de Romillín 10.4 es que la finalidad, el objetivo de esa ley, de esa Torá, es el Mashiach para justicia a todo aquel que cree. Pero la ley no está abolida. La Torá de Yahweh, la instrucción, sus leyes no están abolidas. Y se lo voy a comprobar aquí con la misma escritura en el libro de Romillín, Romanos capítulo 7, verso 12. Dice lo siguiente, Romillín capítulo 7, verso 12. Dice lo siguiente: de manera que la ley ciertamente es santa, es kadosh, es apartada, y el mandamiento es kadosh, justo y bueno. Así que vemos que la ley, la Torá ciertamente es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, ¿de dónde se dice que la ley es mala y que la gracia es buena? Ambas cosas son muy buenas, la ley y la gracia. Pero la ley sigue vigente y seguirá vigente por los siglos de los siglos, porque Yahweh ha hecho la instrucción, la ley, para que la observemos para siempre, por toda la eternidad. Así que como vemos, dice en Romillín Romanos capítulo 7, verso 12, de manera que la ley ciertamente es kadosh, es santa, y el mandamiento es kadosh, santo, justo y bueno. Así que debemos de entender eso, que la ley, el mandamiento es kadosh, santo, justo y bueno, y que se sigue guardando la ley, los mandamientos de nuestro Elohim Yahweh. Si en el principio te dice, cuando se dio la ley, la tabla de la ley y los mandamientos de la Torá, de la instrucción, no vas a comer puerco, no vas a comer sangre como muchos comen la moronga, la rellena, no vas a comer animales como lagartijas, iguanas, comer conejo, comer pato, comer camarones, comer pulpo, pero a muchos les gustan que si el marisco, que no, que un buen cóctel de camarón, que con su pulpo se vuelve a la vida, y ahí están comiendo. Yo también participé de eso porque era ignorante en un tiempo atrás, participé de esas cosas que hoy en día me avergüenzo, y digo, ¿cómo es posible que pude haber hecho eso? Pero lo hice por una ignorancia. Pero el que conoce a través de la palabra y lo vuelve a hacer ya no es ignorante, porque ya lo está conociendo, sino que él está haciéndose rebelde para decir, no, yo no sé, o yo lo hago porque es bueno, porque la gracia me permite todo. Pues siga con su gracia, que la gracia a ver si le permite todo, pero va a ver que cuando se pida cuentas, eso que usted está haciendo está escrito y es contrario a la Torá, el hacer cosas abominables delante de los ojos del Todopoderoso que se llama Yahweh. Por eso dice aquí el libro de Hitgalut, Revelación o Apocalipsis, dice lo siguiente en la escritura. En el capítulo 22, verso 14, dice lo siguiente: felices los que guardan sus mandamientos, para que tengan derecho al árbol de la vida y para que entren en la ciudad por las puertas. En otras traducciones, malas traducciones, le digo, como Reina Valera, dice, felices los que lavan sus ropas. Pero en el texto original hebreo dice lo siguiente, felices los que guardan sus mandamientos. No dice felices los que andan con la gracia destruyendo los mandamientos, sino dice felices los que guardan ¿qué? ¿Qué dice? Los que guardan ¿qué? Sus mandamientos, para que tengan derecho al árbol de la vida y para que entren en la ciudad por las puertas. Pero aquellos que toman la gracia, que dicen que ya los mandamientos no son, que ya pueden hacer lo que les venga en gana, celebrar sus festividades, sus fiestas paganas, porque si uno le habla de la fiesta de Yahweh, dicen que esas fiestas están abolidas, pero eso sí, no están abolidas sus fiestas, que el cumpleaños, que la Navidad,
que el Día del Padre, que el Día de la Madre, que el Día de Reyes, que Nochebuena, que comiendo el pavo y hasta con el cuchillo y rajando el pavo y todos hasta con esos gorros rojos de Santa Claus que le llaman a ese hombre mitológico del Polo Norte. Y toda la gente contenta y feliz, que no, que la gracia y que vámonos, que nos vamos al cielo en un rapto, por mal texto de la Escritura, porque nadie se va a ir al cielo, ni va a haber un rapto. Eso también es una falsa enseñanza del cristianismo, una falsa enseñanza por tener una mala traducción. Y la gente que no se esfuerza y que ha visto este tema y dicen que yo estoy loco, que yo estoy mal, porque la mayoría de gente que opina eso son los pastores, los líderes, porque para eso están ellos. En vez de enseñar la verdad, se oponen porque no la aceptan la verdad. Pero pues allá ellos, porque yo soy libre de su sangre, como dice la Escritura. Cuando la gente es rebelde, dice la Escritura: sacúdete del polvo, límpiate, y tú eres libre de su sangre, porque su sangre de ellos va a recaer en su propia cabeza de acuerdo a sus obras. Han escuchado el sonido del chofar y se han dado por ignorantes, pues allá ellos, cuando venga el desastre, venga la espada y se los lleve, ustedes ya van a morir por su propia cuenta, porque se les ha advertido y no toman por obra lo que uno les dice, que se pongan a investigar, que se pongan a analizar lo que realmente dice el texto verdadero de la Escritura. En vez de eso, muchos empiezan a planear temas que no son correctos, que temas nada más para sacar el dinero, porque en eso piensan esos líderes, en el dinero, en la comodidad, en tener buenas casas, en tener buenas ropas, buenas comidas, buenos coches, y empiezan por eso a enseñar pura basura, enseñanza falsa. Pero nosotros, los Bené Israel, los hijos de Israel, enseñamos al pueblo de Yahweh lo que es la verdad. Porque dice la Escritura, y con este texto termino, dice la Escritura en el Sefer de Matityahu, Mateo, capítulo 24, verso 42 al 46, al 47 dice: así que manténganse alerta, porque no saben en qué día viene su maestro. Pero sepan esto, que si el padre de familia supiera a qué hora habría de venir el ladrón, se quedaría despierto y no dejaría que escalaran su casa. Así que estén preparados también ustedes, porque a la hora que no piensan vendrá el Benja Adán, el Hijo del Hombre. ¿Quién es el sirviente fiel y prudente a quien su amo puso a cargo de su familia para que les dé su alimento a su debido tiempo? Feliz aquel sirviente a quien su amo, cuando venga, lo encuentre haciéndolo así. En verdad les digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Voy a leer el verso 48 al 51, terminar todo este verso, dice: pero si el sirviente es malo y dice en su corazón: mi amo tarda, y si comienza a golpear a sus compañeros de servicio, y si come y bebe con los borrachos, el amo de aquel sirviente vendrá en aquel día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y le asignará un lugar con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Así que, amados ajín, nuestra responsabilidad nosotros, los Bené Israel, es darle el alimento a nuestros hermanos y hermanas israelitas. Porque explico algo: no somos cristianos, no somos protestantes, no somos religiosos, no somos de ninguna iglesia ni religión. Somos israelitas, somos hijos de Abraham, creyentes en Yahshua HaMashiach, el nombre correcto de nuestro Mesías y Salvador, que murió en el madero por nosotros. Así que, por lo tanto, compartimos este rico alimento para nuestros hermanos y también para los Javerín, los amigos que están viendo estos temas en el canal de YouTube. Sigan escudriñando la Escritura, obedézcanla, hay que ponerla por obra y vivir siempre de acuerdo a la voluntad de nuestro Abba Yahweh, vivir de acuerdo a su Dabar, a su palabra, y enseñar lo que es correcto. Por eso nosotros, como Moré, como Roé, tenemos el deber de saber
escudriñar la verdad para compartírselas y no estarles engañando ni mintiendo. Así que, amados amigos, amados Javerín, que están viendo este tema a través de la pantalla, pues ya saben que las malas traducciones de las Biblias crean confusión. Soy el Moré y Roé Josué Enrique, de esta Quejilaja Elogé, congregación de mi poderoso, en este municipio de Juan Rodríguez, Clara, Veracruz, México. Envío saludos para todos nuestros ajín y ajotis, todos nuestros hermanos y hermanas que nos ven pues a través de su pantalla en muchas ciudades de la República Mexicana y aquí y en el resto del mundo, los que nos ven en Centroamérica, en Sudamérica, los que nos ven en Europa, en Asia, en África, en Oceanía, en Australia, pues les enviamos un fuerte abrazo y un cordial saludo. Que nuestro Abba Yahweh le bendiga y le guarde en el nombre de nuestro amado Maestro Yahshua HaMashiach, el Melech, el Rey de Israel. Shalom Alejem. Paz a ustedes.